Mi vida con Raquel se había convertido en un castillo de arena que se deshacía con cada ola que llegaba. Y aunque ahora lo veo claro, en aquel entonces estaba ciego, atrapado en mi propia obsesión por el trabajo, sin darme cuenta de que ella se alejaba poco a poco, como el sol que se esconde tras las colinas de Ronda, dejando solo sombras donde antes había luz. Una verdad que me golpeó como un relámpago en una noche despejada y que aún me persigue en cada rincón de mi memoria. Vivíamos en Sevilla, en un apartamento cerca del río Guadalquivir, un lugar que una vez había sido nuestro refugio, pero que con el tiempo se convirtió en un espacio lleno de silencios que pesaban más que las palabras que ya no nos decíamos. Porque mi carrera en la firma de abogados me consumía, y aunque yo lo veía como un sacrificio por nuestro futuro, Raquel lo vivía como un abandono que la dejaba sola en una ciudad que nunca terminaba de ser suya. Mis días se alargaban en la oficina, redactando contratos bajo la luz de una lámpara que parpadeaba en mi escritorio, mientras las noches se llenaban de reuniones con clientes en los bares elegantes del barrio de Santa Cruz, lugares donde el aroma a azahar se mezclaba con el humo de los cigarros y las promesas vacías de quienes pagaban por mi tiempo, y aunque llegaba a casa exhausto, con el maletín lleno de papeles y la cabeza zumbando de números, siempre encontraba a Raquel despierta, sentada en el sofá con un libro que apenas leía, mirándome con unos ojos que pedían algo que yo no sabía cómo darle. Una cercanía que se me escapaba entre los dedos como la arena de la playa de Matalascañas. Ella intentaba comprenderlo, lo sé, porque a veces me hablaba de cómo se sentía perdida, de cómo echaba de menos al hombre que había conocido en Granada, pero yo lo tomaba como un reproche pasajero, algo que podía solucionar con más esfuerzo, más éxito, sin entender que lo que ella necesitaba no se compraba con el dinero que ganaba ni con las victorias que acumulaba en los tribunales. Las tensiones crecieron como una tormenta que se forma sobre el Atlántico, lenta pero inevitable, y nuestras discusiones se volvieron un ritual amargo. Empezaban por tonterías, como quién olvidó comprar aceite o por qué llegaba tarde otra vez, pero siempre terminaban en el mismo abismo, en esa pregunta silenciosa que flotaba entre nosotros. ¿Dónde estaba el Javier que ella había elegido en aquella iglesia de Triana? Yo no tenía respuesta, o quizás no quería encontrarla, porque admitir que había cambiado significaba enfrentar una verdad que prefería enterrar bajo pilas de expedientes, y aunque lo sentía en el fondo de mi alma, seguía adelante, convencido de que mi ausencia era un precio justo por el futuro que imaginaba para los dos. Hasta que una noche, después de 5 años de matrimonio, todo se derrumbó como las murallas de un castillo olvidado. Estábamos sentados en el salón, el aire cargado de un silencio que ya no soportábamos. Y de pronto Raquel dejó caer una frase que había estado temiendo sin saberlo. Dijo que creía que nos habíamos perdido el uno al otro, no con rabia ni con lágrimas, sino con una calma que cortaba más hondo que cualquier grito, y en ese instante supe que tenía razón, que nos habíamos desviado a caminos distintos sin darnos cuenta, ella hacia una vida que aún buscaba llenar y yo hacia un vacío que llenaba con trabajo. La separación fue tranquila, casi demasiado civilizada, porque a pesar de todo nos respetábamos. Y cuando Raquel recogió sus cosas y se marchó del apartamento, llevándose su ropa y los libros que tanto amaba, sentí que algo dentro de mí se iba con ella, no solo mi esposa, sino la persona que había sido mi faro en las noches más oscuras, dejándome solo en una casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado fría. Tras la ruptura, me hundí en el trabajo como si fuera un refugio. Pasaba horas en la firma revisando casos que no me importaban, perdiéndome en cláusulas y demandas para no enfrentar el dolor que latía en mi pecho, pero en el fondo sabía que había perdido algo irreemplazable, algo que no había valorado hasta que se desvaneció como el humo de un incienso en una iglesia vacía, y aunque intentaba convencerme de que estaba bien, de que podía seguir adelante solo como siempre lo había hecho, una parte de mí se negaba a olvidar lo que habíamos tenido. Todo cambió un martes que empezó como un desastre. Un juicio en los juzgados de Sevilla se alargó hasta el agotamiento, y un problema con el sistema informático de la oficina paralizó el día, así que decidí salir antes, pensando que tal vez una noche inesperada en casa con Raquel podría calmar las aguas turbulentas que nos separaban, un deseo ingenuo que pronto se convirtió en mi peor pesadilla. Cuando abrí la puerta del apartamento, me recibió un silencio extraño. No había música flotando desde el salón como solía pasar cuando Raquel ponía sus canciones favoritas, ni el sonido de platos en la cocina donde a veces preparaba una tortilla para esperarme. Solo un vacío que me heló la piel, y aunque llamé su nombre, no obtuve respuesta. Un presentimiento oscuro comenzó a crecer en mi interior como una sombra que se alarga al atardecer. Caminé por el salón, mis pasos resonando en el suelo de madera, hasta que escuché algo. Voces bajas pero claras que venían del dormitorio. Un murmullo que hizo que mi corazón latiera con fuerza mientras me acercaba al pasillo con una mezcla de miedo y
Rabia que no podía controlar, porque algo en mi alma ya sabía lo que encontraría, aunque mi mente se negara a aceptarlo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, un hilo de luz se colaba por la rendija, y entonces lo oí. La risa de Raquel, esa risa que una vez había sido mi refugio, pero que ahora sonaba como un eco traicionero que no me pertenecía. Y cuando empujé la puerta con mano temblorosa, el mundo se detuvo, allí estaba ella, envuelta en los brazos de un hombre que reconocí al instante, Jorge, su jefe en la agencia de comunicación, un tipo que siempre vestía trajes impecables y que ahora estaba en mi cama, con mi esposa, riendo como si yo no existiera hasta que me vieron y el aire se volvió denso como la niebla en las sierras de Cádiz. Sus rostros cambiaron en un segundo, el de Raquel pasó del asombro al pánico, y el de Jorge se endureció como si intentara encontrar una salida, pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban clavados en ellos, en la imagen de sus cuerpos demasiado cerca, en el desorden de las sábanas que aún guardaban el calor de lo que habían hecho. Y aunque mi mente gritaba que debía reaccionar, mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado en una furia silenciosa que ardía bajo mi piel. No dije nada al principio, solo los miré, dejando que el peso de lo que veía se asentara en mi pecho como una losa. Raquel intentó hablar. Su voz temblorosa rompió el silencio, pero levanté una mano para detenerla. No quería excusas. No quería palabras que intentaran suavizar lo que mis ojos ya habían grabado, y cuando Jorge dio un paso hacia mí, con esa actitud de quien cree que puede arreglarlo todo con una explicación, lo corté con una mirada que había perfeccionado en los tribunales, una que no dejaba espacio para dudas, y le dije que se largara, mi voz baja pero afilada como un cuchillo. Y aunque dudó por un momento, mirando a Raquel como si esperara que ella lo defendiera, finalmente salió del apartamento sin mirar atrás, dejándome solo con ella en un silencio que pesaba más que todas las peleas que habíamos tenido. Raquel se quedó allí, de pie junto a la cama, con el cabello revuelto y los ojos fijos en el suelo, y yo esperé, esperando que dijera algo, cualquier cosa que llenara el vacío, pero no lo hizo. Así que fui yo quien rompió el silencio, preguntándole cuánto tiempo llevaba traicionándome. Mi voz salió más alta de lo que esperaba, cargada de una furia que apenas podía contener. Y aunque ella intentó responder, su voz se quebró, incapaz de darme una respuesta que no doliera aún más. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás, que lo que había encontrado en esa habitación era el final de todo lo que habíamos construido. Una traición que me cortó más hondo que cualquier pérdida que hubiera enfrentado antes. Cuando Raquel finalmente admitió que su traición llevaba meses, sentí como si el suelo bajo mis pies se hundiera en el Guadalquivir, un río que había sido testigo de nuestras promesas y que ahora parecía arrastrarlas hacia el olvido con una corriente fría y despiadada. Sus palabras fueron un puñal que se clavó en mi estómago, no porque fueran inesperadas, sino porque confirmaban lo que mi instinto había susurrado durante semanas. Meses de mentiras que habían convertido nuestro hogar en una farsa. Meses en los que ella había pisoteado mi confianza mientras yo trabajaba hasta el amanecer en una oficina que olía a café rancio y papel viejo, y aunque mi mente gritaba que debía exigirle respuestas, mi corazón se aferraba a un porqué, y que escapó de mis labios como un suspiro roto. Una pregunta que no estaba seguro de querer escuchar respondida, pero que necesitaba soltar para no ahogarme en el silencio que llenaba el apartamento en Sevilla aquella noche. Ella se quedó allí, de pie junto a la cama deshecha, secándose una lágrima que parecía más un adorno que un arrepentimiento, y cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y desafío que me quemó por dentro. Dijo que no lo sabía con certeza, que se había sentido sola, que yo siempre estaba ausente, perdido en mis casos y mis tribunales, y que Jorge, su jefe, había estado allí, escuchándola, viéndola cuando yo no podía. Sus palabras eran como brasas que caían sobre una herida abierta, porque aunque reconocía mi parte en esa distancia, mi ausencia había sido un intento de construir algo para nosotros, no una excusa para que ella buscara consuelo en los brazos de otro, y sin embargo, ahí estaba, justificando su traición con mi dedicación. Una lógica que me enfurecía y al mismo tiempo me llenaba de una tristeza que no podía nombrar. Le dije que eso no era suficiente, mi voz cortante como el viento que sopla en las sierras de Málaga. Le dije que yo no había sido perfecto, que quizás había estado demasiado lejos, pero que nunca le había dado la espalda, que nunca había roto los votos que hicimos bajo las luces de Triana. Y entonces, con una calma que escondía el torbellino en mi interior, le pedí que recogiera sus cosas, que no quería volver a verla en ese apartamento que una vez fue nuestro. Ella intentó suplicar, pronunció mi nombre con una voz que temblaba, pero la corté con una firmeza que no admitía réplicas, porque no había lugar para ruegos, no después de lo que había visto, no después de que ella eligiera a otro sobre mí,
y me di la vuelta. Saliendo de la habitación antes de que pudiera ver cómo mis defensas se derrumbaban, escuché sus pasos detrás de mí. Su voz llamándome, pero seguí adelante, sabiendo que lo nuestro había terminado en ese dormitorio impregnado de traición. Aquella noche me senté solo en el salón, rodeado por las sombras de un hogar que ya no reconocía. Y mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac que parecía burlarse de mí, una mezcla extraña de dolor y claridad me envolvió. Había amado a Raquel con todo lo que tenía, pero ese amor se había podrido sin confianza. Y aunque mi pecho dolía como si me hubieran arrancado una parte de mí, también sentía una liberación amarga, porque por fin veía la verdad, y en ese momento me juré que nunca dejaría que nadie más cruzara las murallas que había construido desde niño. Una promesa que cargué como un escudo mientras las luces de Sevilla parpadeaban fuera de mi ventana. Semanas después, cuando ya había comenzado a reconstruir mi rutina entre los tribunales y las noches solitarias, llegó un mensaje que cambió el rumbo de todo. Era de una mujer llamada Lucía, la esposa de Jorge. Lo había enviado a través de una red social con una brevedad que escondía un peso enorme. Decía que teníamos que hablar, y aunque al principio dudé, porque no quería revolver más el fango de esa historia, algo en su tono me intrigó. Recordé que Raquel había mencionado que Lucía estaba embarazada, un detalle que soltó como si buscara mi compasión en medio de su confesión, pero no estaba seguro de querer enfrentarme a más piezas de ese rompecabezas roto. Al final le respondí y acordamos encontrarnos en una cafetería discreta en las afueras de Sevilla, un lugar donde el ruido de la ciudad se desvanecía y el aroma a café recién molido llenaba el aire. Llegué puntual, y allí estaba Lucía, sentada en una mesa junto a la ventana. Su embarazo ya avanzado no le quitaba la elegancia de su ropa ni la fuerza tranquila que emanaba de ella. Una mujer que parecía haber soportado más de lo que cualquiera podría imaginar. Me senté frente a ella. Y su sonrisa débil fue lo primero que me recibió. Agradeció que hubiera ido. Sus manos apretando una taza de manzanilla como si buscara calor en algo más que la bebida. Le dije que no había problema, aunque mi mente giraba con preguntas sobre qué podía querer de mí, y entonces, tras un suspiro que parecía cargar con meses de dolor, me miró y dijo que sabía lo de Jorge y Raquel. Su voz era firme pero temblaba en los bordes, y sentí como el aire se volvía más pesado. Como si la verdad que compartíamos nos uniera en una red invisible. Asintió cuando confirmé que yo también lo sabía, y me explicó cómo lo había descubierto. Había encontrado correos en el portátil de Jorge, mensajes descuidados que él no se molestó en borrar. Y aunque al principio intentó ignorarlo, un presentimiento la había carcomido durante meses. El mismo que yo había sentido con Raquel, y mientras hablaba, vi en sus ojos el reflejo de mi propia herida. Una empatía que no esperaba encontrar. Le dije que lo sentía, porque era sincero, pero ella negó con la cabeza. No estaba allí por lástima, estaba allí porque teníamos un propósito común, justicia. Dijo con una simplicidad que me heló la sangre, porque Jorge y Raquel nos habían traicionado a ambos. Y no debían salir impunes. Sabía que yo era abogado. Y pensó que podíamos unir fuerzas para hacerles pagar por lo que habían hecho. Me recosté en la silla, dejando que su propuesta se asentara en mi mente. Era algo inesperado. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Solos, sería difícil probar lo que habían hecho, pero juntos, con nuestras perspectivas y recursos, podríamos construir algo sólido. Le pregunté qué tenía en mente. Y sus ojos brillaron con una determinación que me sorprendió. Había comenzado a recolectar pruebas, correos, extractos bancarios, mensajes que Jorge había olvidado eliminar, pero necesitaba más, alguien que supiera cómo usar esa información legalmente, y creía que yo era esa persona. Porque conocía a Raquel mejor que nadie, y ella conocía a Jorge como la palma de su mano. Juntos podríamos desenmascararlos, y aunque sabía que enfrentarme a Raquel en un terreno legal sería un desafío, también sentía que era una forma de cerrar esa puerta para siempre, así que acepté. Y desde ese momento Lucía y yo nos convertimos en aliados en una guerra silenciosa que librábamos desde las sombras. Nuestra colaboración fue extraña al principio. Trabajar con la esposa del hombre que había destrozado mi matrimonio era como caminar sobre brasas. Pero compartíamos una resolución que nos unía. Yo la guiaba en los aspectos legales, enseñándole cómo asegurar las pruebas sin cruzar líneas que nos metieran en problemas. Mientras ella se sumergía en los dispositivos de Jorge con una minuciosidad que me dejaba atónito. En pocas semanas teníamos un arsenal, correos que detallaban escapadas a Cádiz, que Raquel había disfrazado como viajes de trabajo, un vídeo de una cámara de seguridad en un restaurante de Jerez donde cenaban como si el mundo les perteneciera, y lo más demoledor, mensajes entre ellos, llenos de intimidad y burlas hacia Lucía y hacia mí. Leerlos fue como volver a caer en el abismo, pero también me dio fuerza, porque cada palabra era una prueba de su traición.
Una chispa que avivaba mi necesidad de hacerles enfrentar las consecuencias. Meses después, tras noches sin dormir y una planificación meticulosa, llegó el día de ajustar cuentas. Estaba en un juzgado de Sevilla, frente a Raquel, que se sentaba al otro lado de la sala con su abogada. Vestida con una sencillez que parecía gritar arrepentimiento. Pero en su rostro había un desafío que no podía ocultar. Jorge no estaba. Atrapado en su propio lío legal con Lucía, y mientras el juicio comenzaba, mi abogado Miguel, un hombre curtido en 1000 batallas, presentó nuestras pruebas. Con una precisión que cortaba como un bisturí, correos, mensajes, extractos que mostraban cómo Raquel había usado nuestro dinero para financiar sus escapadas. Cada pieza era un clavo en el ataúd de lo que habían construido a nuestras espaldas. Y aunque su abogada intentó desacreditarlo todo, sus argumentos se deshacían como arena bajo la lluvia. Porque la verdad era demasiado clara, y yo, sentado allí, viendo cómo Raquel retorcía un anillo que ya no significaba nada, sentía que por fin estaba recuperando el control que me habían robado. Cuando llegó el momento de que Raquel enfrentara las preguntas en el juzgado de Sevilla, me senté en mi lugar con una mezcla de curiosidad y cansancio. Preguntándome cómo intentaría justificar lo que había hecho, habló en voz baja, casi como si el peso de la sala la aplastara, diciendo que se había sentido abandonada durante años. Que mi ausencia la había dejado vacía, que había buscado en otra parte lo que yo no le daba. Y aunque sus palabras intentaban pintar un cuadro de víctima, mi abogado Miguel no le dio tregua, le preguntó por qué, si tan sola se sentía. Había decidido actuar a mis espaldas durante meses en lugar de marcharse con dignidad. Y ante eso no tuvo respuesta, sus ojos bajaron al suelo, y el silencio que dejó tras su falta de palabras fue más elocuente que cualquier excusa que pudiera haber inventado. Porque la verdad estaba allí, expuesta como el sol ardiente que quema las calles de Andalucía en verano, y yo, viéndola desde mi asiento, sentí que por fin el velo de sus mentiras se desgarraba frente a todos. El juez, un hombre de rostro curtido que parecía haber visto 1000 historias como la nuestra, tomó la palabra tras revisar las pruebas que Miguel había presentado con una precisión implacable, y cuando habló, el silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo en la piel. Dijo que tras analizar todo, era evidente que Raquel había violado gravemente los deberes de nuestro matrimonio, que las pruebas mostraban una traición deliberada y sostenida, y que por ello la división de nuestros bienes sería ajustada. Me otorgó el 96% de lo que habíamos acumulado juntos, dejándole a ella solo el 4%, un fallo que resonó en la sala como un martillo golpeando piedra. Y cuando vi su rostro palidecer, sus manos temblando mientras miraba al frente sin enfocarse en nada, supe que el golpe la había alcanzado más profundo de lo que esperaba. Para mí fue un alivio mezclado con un vacío extraño, porque aunque ganaba algo material, también era el fin definitivo de lo que una vez soñé con ella, y mientras el juez seguía con los detalles, mi mente ya estaba en otro lugar, lista para dejar atrás las ruinas de ese pasado. Mientras yo cerraba mi batalla en Sevilla, Lucía libraba la suya contra Jorge en un juzgado distinto. Su lucha iba más allá de una simple separación, porque no solo buscaba cortar los lazos con él, sino también asegurarse de que no tuviera poder alguno sobre la vida de su hija por nacer. Y su fuerza me sorprendía cada día más, porque a pesar de su embarazo avanzado y del dolor que cargaba, se mantenía firme como las torres de la mezquita de Córdoba, con las pruebas que habíamos reunido y el apoyo de un equipo legal tan decidido como el mío. Logró que Jorge perdiera no solo el derecho a compartir la custodia, sino cualquier influencia en el futuro de su hija, un castigo duro pero justo, porque Lucía había decidido que alguien capaz de traicionar tan fácilmente no merecía ser un ejemplo para su pequeña. Y cuando me contó el fallo, su voz temblaba de cansancio pero también de una paz que empezaba a florecer tras meses de tormenta. Tras los juicios, Lucía y yo nos encontramos en una cafetería en el barrio de Triana, un lugar que ya era casi un ritual para nosotros. Con sus paredes de azulejos y el aroma a chocolate caliente que llenaba el aire, ella estaba agotada, con círculos oscuros bajo los ojos, pero había una calma en su rostro mientras acariciaba su vientre redondeado. Dijo que todo había terminado. Y yo asentí, sintiendo lo mismo. No era una victoria para celebrar con fanfarrias, sino un capítulo que cerrábamos con alivio, porque ambos habíamos pagado un precio alto por las traiciones de Raquel y Jorge, y ahora, sentados allí con nuestras tazas humeantes, hablamos de lo que vendría después, no de lo que dejamos atrás. Ella planeaba mudarse a Córdoba, empezar de nuevo con su hija en un lugar donde el pasado no la persiguiera. Y yo, aunque aún no sabía qué haría, tenía claro que no volvería a dejarme cegar por la confianza. Un juramento que renové en silencio mientras la miraba marcharse esa tarde. Al principio, tras los juicios, no sabía cómo seguir.
Mi lucha con Lucía contra Raquel y Jorge nos había unido en una causa común, pero ahora que todo estaba resuelto, el futuro parecía una página en blanco que me intimidaba. Sin embargo, no perdimos el contacto. Empezamos con mensajes cortos, unas líneas para saber cómo estábamos. Un apoyo mutuo que no pedía nada a cambio, pero con el tiempo esos mensajes se alargaron. Se volvieron más personales, y cuando Lucía dio a luz a su hija Sofía en un frío amanecer de noviembre, me escribió diciendo que había nacido, 3,2 kilos, sana y hermosa. Algo en esas palabras me empujó a actuar sin pensarlo. Tomé mi coche y conduje hasta el hospital en las afueras de Sevilla, sin saber si ella quería verme o no, solo guiado por un instinto que no podía explicar. Cuando llegué, Lucía estaba en la cama, con Sofía acurrucada en sus brazos. Su rostro pálido por el esfuerzo del parto pero iluminado por una felicidad que llenaba la habitación. Me miró con sorpresa al verme entrar, pero luego sonrió débilmente. Le dije que no estaba seguro de si quería visitas, y ella respondió que yo no era solo un visitante. Sus palabras me golpearon con una calidez inesperada. Me quedé allí horas, sosteniendo a Sofía por primera vez, sus ojitos cerrados y su respiración suave contra mi pecho, y en ese momento sentí algo que había olvidado. Una chispa de esperanza que encendía algo nuevo dentro de mí, algo que no esperaba encontrar tras tanto dolor. Desde el nacimiento de Sofía, mi vida empezó a girar alrededor de Lucía y ella. Al principio era práctico. Pasaba por su casa para ayudarla con las compras. Arreglaba una lámpara que parpadeaba en su cocina o cuidaba a Sofía mientras Lucía descansaba unos minutos en el sofá, pero cada vez que estaba allí, nuestras conversaciones se alargaban. Tocábamos temas que iban más allá de lo cotidiano. Hablábamos de lo que nos había roto y de lo que aún creíamos posible, y poco a poco, sin darme cuenta, me fui quedando más tiempo, no solo por ayudar, sino porque estar con ellas me hacía sentir vivo de una manera que no había sentido en años. Lucía era admirable, manejaba la maternidad sola con una fortaleza que me dejaba sin palabras, pero también era su forma de ver el mundo lo que me atrapaba, porque después de todo lo que había pasado, aún encontraba razones para sonreír, y su risa era como el sonido de las campanas en la Giralda, un eco que alejaba las sombras. Nuestra cercanía creció sin prisas, como las flores que brotan en los patios de Córdoba en primavera. No había gestos grandiosos ni promesas apresuradas, sino un vínculo que se tejía en los detalles. Veíamos películas juntos en su salón después de que Sofía se durmiera. Compartíamos libros que encontrábamos en librerías de segunda mano cerca del Alcázar. O escuchábamos flamenco en una vieja radio que ella había rescatado de un mercadillo, y con el tiempo, quedarse a pasar la noche dejó de ser una excepción para convertirse en algo natural, no solo por Lucía, sino también por Sofía, que empezó a balbucear palabras, y una tarde, mientras jugaba con ella en el suelo, me llamó papá. Un sonido que me atravesó como un rayo, y aunque miré a Lucía con sorpresa, ella no pareció inquietarse. Solo me observó con una calma que aceptaba lo que esa palabra significaba, y cuando me preguntó si me molestaba, negué con una sonrisa, porque no solo no me molestaba, sino que me llenaba de una alegría que no esperaba. Cuando miré a Lucía esa noche en su sofá, con el murmullo de Sevilla colándose por la ventana y Sofía durmiendo en su cuna, sentí el peso de sus palabras resonar en mi interior como las campanas de la Giralda al amanecer, y supe que lo que decía era el eco de lo que yo también llevaba dentro. Una verdad que no necesitaba adornos ni prisas. Así que tomé su mano con una calma que no había sentido en años y le dije que ella y Sofía también me hacían feliz. Un reconocimiento silencioso que marcó un giro en lo que éramos, porque desde ese momento dejamos de esconder lo que crecía entre nosotros. No fue un torbellino de pasión como los que cantan en las coplas flamencas, sino un cariño que se asentó en los detalles, en las miradas que se alargaban un segundo más, en las tardes que pasábamos juntos con una conciencia nueva, una conexión forjada en el respeto y en las cicatrices que compartíamos. Sofía crecía rápido, como las flores que brotan en los campos de Jaén tras la lluvia, y yo estaba allí para cada paso que daba. Vi su primera sonrisa mientras jugábamos en el patio trasero de la casa de Lucía, un espacio pequeño pero lleno de macetas que ella cuidaba con devoción. Estuve cuando dio sus primeros pasos tambaleantes hacia mí en el salón, riendo mientras caía en mis brazos. Y cuando dijo papá por segunda vez, mirándome con esos ojos grandes que heredó de su madre, sentí que mi vida tomaba un rumbo que nunca había imaginado. Cada uno de esos momentos era como abrir una puerta que creía cerrada para siempre. Un capítulo que escribía con ellas y que me alejaba del hombre roto que fui tras la traición de Raquel, porque con Lucía y Sofía no solo encontraba consuelo, sino un propósito que llenaba los huecos que el pasado había dejado. Los años después del nacimiento de Sofía pasaron como el viento que recorre las calles estrechas de Triana, y juntos, Lucía y yo,
Construimos una vida que por fin sentía mía. No era un cuento perfecto. Había días en que el cansancio nos vencía o en que las sombras de lo que vivimos intentaban colarse. Pero lo enfrentábamos como un equipo, con una fortaleza que no había conocido antes. Porque ella me enseñó que el apoyo mutuo podía ser más sólido que las murallas de cualquier castillo andaluz, y aunque nuestras heridas nos habían unido al principio, fue lo que creamos después lo que nos mantuvo firmes. Un hogar donde el eco de la traición se desvanecía bajo el sonido de las risas de Sofía y el calor de las noches, que pasábamos juntos planeando un futuro que ya no me asustaba. Un atardecer, mientras Sofía jugaba en el suelo con un puñado de bloques de madera que yo había tallado para ella, Lucía se giró hacia mí en el sofá, sus manos cruzadas sobre las piernas y una expresión que mezclaba nervios y decisión. Dijo que quería hablar de algo importante, y aunque su tono me tomó por sorpresa, no sentí inquietud. Solo curiosidad por lo que venía. Me preguntó qué pensaba de nosotros, de lo que podríamos ser a largo plazo. Si sentía que lo que teníamos estaba completo, y por un momento me quedé en silencio, no porque dudara, sino porque quería encontrar las palabras justas. Le dije que ella y Sofía eran lo mejor que me había pasado, que no podía imaginar un día sin ellas. Y cuando vi su sonrisa iluminarse, supe que compartíamos el mismo deseo. Porque entonces tomó mi mano y dijo que quería que fuéramos una familia de verdad, no solo en el corazón, sino en todos los sentidos, un paso oficial que sellara lo que ya vivíamos. Su propuesta me llenó de una alegría que apenas podía contener, y la abracé con una fuerza que decía más que cualquier palabra, porque en ese instante supe que quería lo mismo, que después de todo el dolor y las pérdidas, había encontrado un lugar donde encajaba. Y 6 meses después estábamos bajo un olivo centenario en un pequeño cortijo cerca de Córdoba, rodeados de amigos y familia en una ceremonia sencilla que reflejaba quiénes éramos. No había lujos ni grandes discursos, solo nosotros. Con anillos que diseñamos juntos, 2 líneas entrelazadas que simbolizaban cómo nuestras vidas se habían cruzado en la tormenta para salir al otro lado más fuertes, y cuando le puse el anillo en el dedo, prometí en silencio que nunca la dejaría caer, que estaría a su lado en cada paso, que protegería a la familia que formábamos como el tesoro que era, y Lucía, con los ojos brillantes, me devolvió una promesa igual de firme, un compromiso que no necesitaba testigos más allá de nosotros mismos y del sol que se ponía tras las colinas. Los años que siguieron a nuestra boda fueron un regalo que no esperaba. Sofía crecía en una casa llena de vida. Sus risas resonaban por los pasillos mientras corría con un dibujo que había hecho en la escuela o mientras amasábamos pan juntos en la cocina los domingos por la tarde, y yo me aseguraba de estar presente. Dejaba los expedientes en la oficina antes de que el reloj marcara demasiado tarde, porque había aprendido que el tiempo con ellas valía más que cualquier caso que pudiera ganar. Estuve en su primer día en el colegio, sosteniendo la mano de Lucía mientras veíamos a Sofía desaparecer tras la puerta con su mochila nueva, y pasábamos las tardes de lluvia haciendo dulces con recetas que mi madre me había enseñado. Momentos que tejían una estabilidad que nunca creí posible tras el derrumbe con Raquel. Lucía encontró su propio camino, dejó atrás los días de lucha solitaria y empezó a escribir como autónoma. Artículos sobre la vida, la maternidad y los nuevos comienzos que publicaba en revistas locales de Andalucía. Y su voz, tan clara y sincera, llegó a muchos, dándole una pasión que la hacía brillar aún más. Nos apoyábamos en todo, cuando ella pasaba horas frente a su portátil terminando un texto. Yo preparaba la cena y acostaba a Sofía con un cuento sobre las estrellas que se veían desde nuestro tejado, y cuando la firma me absorbía con un caso complicado, Lucía me esperaba con una tortilla caliente y una sonrisa que me recordaba por qué valía la pena volver a casa. Éramos un equilibrio que no necesitaba palabras, una danza silenciosa que fluía con los días. Una noche, mientras estábamos los 3 en el sofá, Sofía acurrucada entre nosotros con un libro de cuentos sobre las leyendas de la Alhambra, miré a mi familia y sentí una gratitud que me llenó el pecho como el aire fresco de las montañas de Granada. Le dije a Lucía que una vez pensé que lo había perdido todo cuando Raquel me traicionó, que mi mundo se había desmoronado bajo el peso de sus mentiras, pero que ahora veía que ese dolor me había guiado hasta ellas, hasta un hogar que valía más que cualquier cosa que hubiera imaginado, y ella, apretando mi mano con esa calidez que me había salvado tantas veces, dijo que a veces la vida nos llevaba por senderos extraños, pero que esos caminos nos dejaban justo donde debíamos estar. Y cuando Sofía levantó la vista con una sonrisa pura, supe que tenía razón, porque el pasado, con todo su caos y sus heridas, nos había moldeado, pero no nos definía. Y ahora teníamos un futuro que era nuestro, un lienzo en blanco que llenábamos con amor, confianza y la promesa de días mejores.